temática de uso de la tecnología para el conocimiento y conservación de vertebrados. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Departamento de Biología Comparada. Y hoy tenemos el gran gusto que nos acompaña el doctor Carlos Jorge Robinson Mendoza, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, quien dará la conferencia de cambios en el ecosistema pelágico del Golfo de California y la resolución de la COP28 referente a los arreglos de financiamiento para responder a las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático. En este momento, la doctora Kathleen Babb hará la presentación de su reseña curricular. Adelante, Katy. Buenas tardes, bienvenidos todos al seminario Rafael Martín del Campo. Hoy tendremos la plática del doctor Carlos Robinson, que es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió su posgrado en el Reino Unido, efectuando estudios sobre la ecología de pesquerías de especies de importancia comercial. Se integra por 1994 al Instituto de Ciencias de Mar y Limnología de la UNAM, donde realiza los primeros cruceros de investigación a bordo del barco oceanográfico El Puma. Actualmente es investigador y líder del Laboratorio de Ecología de Pesquerías del Instituto de Ciencias de Mar y Limnología. Su investigación ha estado enfocada a la ecología del ecosistema epipelágico, tanto en el Océano Pacífico, en la costa oeste de la península de Baja California, como en el Golfo de California. Es experto en el uso de la hidroacústica aplicada en la evaluación de recursos marinos, en la ecología de pesquerías y en el análisis de información de sistemas remotos satelitales para el estudio del cambio climático y la productividad de los océanos. Con excepción de los tres primeros cruceros, en el resto de los cruceros ha sido el jefe del crucero, y líder académico de su grupo de investigación. Ha colaborado con distintas instituciones nacionales e internacionales como de Estados Unidos y Francia. Ha tenido diferentes proyectos apoyados tanto por CONACYT como por el PAPIT. Ha tenido una gran diversidad de publicaciones internacionales de alto impacto. Ha publicado libros y por supuesto ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Ha participado en cursos de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Ciencias. Ha sido director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología del 2019 al 2023 y actualmente forma parte de la Comisión Académica de Buques Oceanográficos. Es miembro académico del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM y es miembro de la American Fisheries Society y de la Asociación de Investigadores del Mar de Cortés. Agradecemos mucho su colaboración y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor Robinson. Muchas gracias, muy amable, gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, bueno, nada más voy a compartir la imagen. Ok. ¿Listo? Sí, se ve bien, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, lo que quiero decir es que agradezco mucho la invitación, además déjeme recordar al maestro Martín del Campo, que fue mi maestro de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y eso estamos hablando ya hace mucho tiempo. El doctor Martín del Campo, el maestro Martín del Campo, era mi maestro en la facultad y yo me acuerdo haber acercadome a él porque ya era tiempo de hacer mi tesis de licenciatura y estando con el maestro Martín del Campo le platiqué mis deseos de hacer algo sobre ciencias del mar
Entonces, él fue el que me canalizó esto ya con mis otros, mi director de tesis y todos los demás investigadores. Y es, pues, la verdad que le agradezco mucho al maestro Martín del Campo. O sea, sin ese contacto, mi vida hubiera sido diferente. Este, y por eso lo recuerdo mucho, lo recuerdo mucho. Estuve compartiéndolo cuando yo estuve haciendo mi tesis de licenciatura con el doctor Virgilio Arenas en el Instituto de Biología y parte de la maestría, y siempre estuve en contacto con el maestro Martín del Campo. Entonces, mis agradecimientos y reconocimiento al maestro Martín del Campo. Muy bien, muchas gracias. A ver, esta plática es sobre algo importante que está ocurriendo y ha ocurrido ya desde hace un tiempo aquí, sí, en nuestro planeta. Es sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos investigadores, organizaciones, estamos trabajando sobre diversos aspectos del cambio climático, ¿no? Y puede ser desde cuáles son los efectos, cuáles son las emisiones, cuáles son las consecuencias globales y sociales, algo que está ocurriendo ahora, tal como estoy hablando en esta parte, ¿no? Pero una parte que me quiero enfocar en la plática es una parte que es que fue gracias a la resolución, y aquí voy a cambiar, de la conferencia de los participantes de la ONU, la COP, que fue de los parties, que esto ocurrió el año pasado en Dubái, sobre una resolución que ocurrió en esta reunión. Pero antes que nada, les quiero decir, prestar qué son los COP, que es la conferencia de los participantes, ¿no? La COP, como se le llama, es una reunión anual de la parte organizativa de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Entonces, estas reuniones, que son cada año, son parte de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y en estas reuniones, que son se reúnen de todo, básicamente todos los países de las Naciones Unidas, se reúnen cada año para combatir y a analizar las cuestiones del cambio climático, ¿no? Las reuniones de la COP son cada año. Empezó primero en Berlín en 1995, después fue Suiza en 96, y así continuamente cada año, hasta la que fue el año pasado, que fue en Dubái y que fue la COP28, ¿no? Entonces, muy interesante el resultado, entre varias cosas que ocurrió en esta reunión, que fue el año pasado. Una resolución importante es que ahí en Dubái se decidió tener un fondo que cubrirá las pérdidas y daños causadas por desastres relacionados con el clima, incluyendo inundaciones, sequías, huracanes y otros eventos meteorológicos extremos, ¿sí? Entonces, según este acuerdo que resultó en Dubái el año pasado, las economías más ricas deben de contribuir al fondo en un nivel proporcional a su papel en la contribución del cambio climático, ¿no? Entonces, los participantes de la COP se han comprometido a aportar 700 millones de dólares en financiamiento para ayudar a los países de ingresos bajos a recuperarse de los efectos del cambio climático. Esto es una parte importante. Creo que ya la gente que hemos estado trabajando en esto, básicamente es, ¿quiénes son los grandes productores del CO2 en la Tierra? Y entonces, lo ideal, como salió aquí en esta reunión COP en Dubái, es, bueno, debería tener un fondo para que los países que contaminan más, llámese Estados Unidos, Europa, China, etcétera, podrían ayudar a los países que menos contribuyen con el cambio climático y además que son bien afectados, ¿no? Bueno, eso me parece que fue una muy buena resolución. Y entonces lo que necesitamos ahora los científicos saber... ¿Pero me podrías compartir tu ruta? Pero, lo que podríamos hacer, ahora lo estamos haciendo los científicos, es ver, pues, qué parte de lo que a nosotros nos interesa, de lo que nos estamos trabajando de nuestros países,
podría ser parte de este fondo, digamos, ¿no? Y entonces aquí viene lo que es la investigación, ¿no? Bueno, porque, a ver, digamos, lo que son inundaciones, sequías, huracanes, es obvio en el sentido que han aparecido durante mucho tiempo, pero han cambiado las situaciones. Hay más sequías, hay más huracanes, ha habido más inundaciones, hay incremento del nivel del mar, y eso es, digamos, obvio que se puede medir, se puede saber, y esto es una parte de los países que están afectados por estos, pueden recurrir a este fondo de las Naciones Unidas, ¿no? Pero obviamente eso, digamos, sería la parte que nosotros podemos ver de inundaciones, sequías, que son catastróficas y es importante, ¿no? Pero seguramente, y lo sabemos, hay otros aspectos, digamos, del mundo que es afectado por estos cambios, pero ahí viene la investigación, porque necesitamos, como científicos, saber qué es lo que ha pasado en nuestro ámbito de estudio y cómo pudo haber sido afectado esto que estudiamos en cuestiones de la vida social, digamos, en esta parte que voy a hablar ahorita sobre la ecología del ecosistema pelágico del Golfo de California y sus consecuencias, ¿no? Entonces, esto es investigación, esto es saber documentarse y poder relacionar lo que hemos encontrado con los posibles efectos que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, a lo que me voy a referir es al Golfo de California, ¿no? Golfo de California es un mar que está en el noroeste de México. Muy interesante porque es prácticamente nuestro, está dentro totalmente de la zona económica exclusiva de México. Es un mar, es un golfo que le podemos llamar el Mare Nostrum porque solamente tiene una salida al mar, que es la boca. Todo lo demás es prácticamente de México y México controla básicamente todo lo que pasa allá adentro, ¿no? Muy interesante que en el Golfo de California va desde una zona de gran pesquería que que ha existido durante mucho tiempo, que es desde camarones, sardinas, etcétera, pero al mismo tiempo, y lo sabemos, es una zona de gran protección y de gran atención para el cuidado del ambiente aquí en el Golfo de California, ¿no? Y hay muchas zonas protegidas en el Golfo. Puede ser desde las Grandes Islas, el Alto Golfo, la parte de Loreto, Cabo Pulmo. Y es muy interesante porque es un balance entre lo que es la pesca y lo que es la protección aquí en lo que es nuestro Golfo de California, ¿no? A ver, entonces una cosa, y voy a empezar a ver cuáles son las evidencias que hemos tenido para relacionar los cambios de cambio climático y sus efectos con las cuestiones sociales, en este caso la pesquería en el Golfo de California, ¿no? Bueno, muy interesante, todo empezó, ¿sí? Nosotros estamos realizando nuestros cruceros, digamos, normales en el Golfo de California y vimos que esta especie que es el calamar gigante, que solía ser una pesquería muy importante, que básicamente solía ser una pesca artesanal y básicamente lo sigue siendo, aunque lo van a ver ahorita con muy pocas pesquería, pero esta es una pesca, digamos, artesanal, gente que me las pangas, pero que en su gran momento dio empleo a mucha gente y muchas poblaciones, familias, todo, dependían de este calamar gigante, ¿no? Interesante, y fue lo primero que nosotros nos dimos cuenta en nuestras investigaciones, fue el cambio de tamaño del calamar, ¿no? Que le llaman el calamar gigante, ¿no? Entonces, imagínense, en la parte de izquierda de la campaña, durante nuestros cruceros oceanográficos, los que las capturábamos para hacer esta investigación biológica de esta especie, ¿sí? Los calamares eran pues, de ese tamaño, enormes. Es más, aún podían ser todavía mucho más grandes que esto, ¿no? Y pasados unos años, resultó que los calamares cambiaron a este tamaño que ahora ven ustedes con este compañero que es un estudiante de doctorado de Stanford, ¿sí? Y lo interesante es que no es que ahora, que la diferencia es que estamos pescando los chiquitos y antes pescábamos los grandes. No, la realidad no. La realidad, ¿y cómo sabemos que no?
porque ambos individuos en este caso mm, son maduros, ¿eh? Entonces, lo que pasó es que se hicieron pequeños, se hicieron enanos. Y realmente se sabe, es una respuesta, esta especie está desde el Perú, desde Chile, en el Pacífico, y se sabe, principalmente en el Perú, que son aguas muy productivas, que cuando viene un niño fuerte, este calamar que allá en Perú le llaman pota, se reduce en tamaño, ¿no? O sea, hay investigaciones que vienen los niños y la pota se hace pequeña, pasa el niño y se vuelve a hacer grande y así va, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ocurrió con nosotros aquí en el Golfo de California. Y es obvio que el cambio del tamaño fue evidente y fue un punto, digamos, medular para saber qué está pasando con esto, ¿no? Muy bien. Aparte de los del tamaño, aquí ven, eso nos fue por dos partes, pero tenemos datos de la longitud del manto de los calamares a lo largo de todos los años. Y ustedes ven que estas se llaman anomalías. Primero son la longitud del manto en la línea punteada, la línea negra continua. Y las otras son las anomalías del tamaño del tamaño del manto. Una cosa que voy a poner varias veces aquí es una técnica, es un procedimiento que se llama la sumatoria parcial de las anomalías y es la línea rosa que ustedes ven. La sumatoria parcial de anomalías es un método rápido para ver las tendencias de las anomalías, ¿sí? Y realmente ha sido muy útil. Lo utilizamos como cambios en las tendencias, ¿no? Y si ustedes pueden ver que a partir del 2010, 2012, la sumatoria parcial de las anomalías cayó totalmente, se vino abajo, o sea, la tendencia es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque las anomalías, ¿sí?, del tamaño de los calamares son negativas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo hubo un cambio importante en el tamaño de los calamares grandes antes del 2010, 2012, y un cambio que hasta ahora estamos viendo ahora, hace un mes, ¿sí? Los calamares siguen estando pequeños y no han crecido como antes, ¿sí? Entonces, es importante que lo noten, es esta línea que es la sumatoria parcial de anomalías, porque la voy a utilizar en otras gráficas. Bien, entonces, una parte es el tamaño y otra son las capturas de los calamares, ¿no? Estas capturas de los calamares se pueden ver en los anales de pesca y se puede ver cuáles son las capturas en el Golfo de California. Y es obvio el cambio en la tendencia de las capturas del calamar, ¿no? Si ustedes ven a partir ya de 2016 en adelante, pues prácticamente no ha habido pesca. Creo que el último dato son 100 toneladas, cuando se pescaban 120,000 en sus buenos tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, en esta gráfica se puede ver claramente el cambio que hubo en las capturas, que se relacionan mucho con el tamaño. Grandes capturas antes de 2012, pocas capturas, casi nulas, y continuas, que es la cuestión, a partir de 2014 o 2016, ¿no? Y la sumatoria parcial de las anomalías no indica la tendencia, es positivo la tendencia, se hace un plató aquí, entonces baja, y esto es otra forma diferente de cómo ver estos cambios, ¿no? Pero esta gráfica es evidente el cambio en las capturas que no han cambiado todavía en el Golfo de California, ¿no? Otra especie importante en el Golfo de California son las sardinas, ¿no? Entonces, las sardinas en el Golfo de California, eso sí es una pesca industrial, se llama, porque pescan con este tipo de barcos y es fuerte, pues, es industrial. La pesca les utiliza básicamente para el atado de las sardinas, pero también para la reducción, que se llama, que es pues harina de pescado o aceite de pescado, ¿no? Que es muy valioso y es de lo que sostiene esta pesquería con muchos empleos, ¿no? Sin embargo, las sardinas no nada más están ahí como para hacer sardinas Dolores en una lata, ¿no? Las sardinas son un gran componente
en el ecosistema pelágico del Golfo de California. Muy importante, ¿no? Es la fuente de alimento de muchas especies, desde peces, tiburones, ballenas, los propios calamares, forman grandes cardúmenes las sardinas y entonces por eso es que es de gran alimento en la zona. Entonces, es importante tanto ecológica como comercialmente, como estás viendo. Entonces, ¿qué ha pasado también con las capturas de sardina? Bueno, han bajado igualmente, y voy a poner la sumatoria parcial de las anomalías, ¿sí? Entonces, vemos cómo hubo un pico en el 2012, en el 2014, y desde ahí las capturas de las sardinas han venido a la baja y no se han recuperado como fueron los 2008, 2010 las capturas, ¿no? No es tan impresionante como las capturas de los calamares, pero las indicaciones de los sumatorio parcial, las tendencias, nos indican que a partir del 2012 se han encontrado anomalías negativas, que significa que la media de todo lo que se ha capturado es menor a partir del 2014, ¿no? Entonces, nada más como interesante, porque también vienen en los anales, es que al mismo tiempo las capturas de anchovetas, y bien así en los análisis anchovetas, ha aumentado completamente, ¿no? Es muy interesante porque mientras las sardinas han bajado, las anchovetas han subido. Y esto todavía está la pregunta, ¿es porque hay más anchoveta o porque simplemente ha habido menos sardina y entonces las pesquerías están, su blanco, el target es pues las anchovetas, ¿no? Que obviamente el valor alimenticio, el valor de dinero y valor de pescar una sardina Monterrey jugosa con muchos aceites, etcétera, no es lo mismo que una anchoveta, ¿no? Pero es el resultado, ¿no? Entonces ha cambiado la pesca de la sardina y consecuentemente ha subido una especie que normalmente no se pesca. Dice, no, no, los pescadores van en sus días normales y pueden saber con sus sonares y con la vista si son sardina o no. Y si no es sardina, no lanzan la pesca, entonces lo quitan porque saben que no van sobre la sardina. Sin embargo, últimamente ha pasado al revés en la especie, ¿no? Desde la parte de vista científica, digamos, eso fue la parte comercial. Nosotros hemos hecho, obviamente, estudios en el ecosistema pelágico del Golfo de California, utilizando acústica y utilizando todos los métodos estándares oceanográficos que cuando vamos de crucero al Golfo de California, nuestro barco, el buque Puma, ¿no? Pero para presentarlos, lo que hemos utilizado en todos los cruceros desde el 2012 o mucho antes, 2008, es hidroacústica, ¿no? Que son los diferentes aparatos que nos permiten detectar lo que hay en la columna de agua, ¿no? Entonces, utilizamos varias frecuencias y aquí es un ejemplo de un ecograma. Esto es lo que podríamos ver si estuviéramos viendo en vivo lo que pasa a lo largo de la columna de agua. Y estas cosas continuas verdes es lo que se llaman capas de dispersión profunda del sonido, que son continuas esto. Básicamente esto no es que sean cardúmenes, ¿no? Los cardúmenes se verían así como redondos, fuertes, sino es una cosa importante que son los mictófidos, ¿eh? Los mictófidos principalmente forman estas grandes asociaciones, que es básicamente lo que puede detectar las ecosondas, aparte de todas las especies, ¿no? Pero básicamente lo que vemos son estas capas de dispersión profunda que hemos analizado a lo largo del tiempo. ¿Y qué ha pasado con los resultados acústicos que tenemos desde julio de 2007? Bueno, como ustedes ven, en julio de 2007 aquí es una compilación de varios ecogramas, que son 486 kilómetros, son bastante, mucho, todo compensado en una sola imagen. Pero básicamente se tienen también los datos, digamos, numéricos, pero lo que quiero presentar para que vean es cómo ha cambiado de tener grandes cardúmenes, asociaciones en el 2007, ya ha bajado. Prácticamente en el 2016 hubo prácticamente nada, ¿no? Estuvo muy limpio. En el 2019 todavía empezó un repunte y acabamos de hacer otro crucero en el 2023 y básicamente es que es
igual que el 2019. Lo que quiero presentar en esta gráfica es que ha habido una disminución de las capas de dispersión profunda, principalmente a lo largo del tiempo, que se agudizó a partir del 2013, 14 y 16 en el Golfo de California. ¿Sí? Obviamente está la otra parte, que son los mamíferos marinos, ¿no? Aquí recientemente, esto fue en marzo de este año, se aceptó este artículo aceptado de varios investigadores liderados por Eugenia Uitome, ¿sí? Que hicieron un análisis de la ballena azul en el Golfo de California, ¿no? Bien interesante, porque sabemos que la ballena azul yo no sé si más constante. Emiliano por ahí está y puede saber qué tanto van o se mantienen las ballenas azules ahí, ¿no? Pero este artículo que acaba de salir este año, muy interesante, tiene estos resultados, lo cual, pues la verdad que a mí no me sorprendió porque si le pasó a los calamares, si le pasó a las sardinas, si ha pasado en el ambiente del Golfo de California, algo también debería de pasar con cambios en las ballenas azules en el Golfo de California. Y lo que nos indica este trabajo es básicamente lo que hemos observado también en otros, lo que he presentado en otras especies, ¿no? En el 2012 el número de ballenas podía ir entre 50 y 250. En 2018 fue el mínimo. 2019, 2020 se ha incrementado, pero es lo que se esperaría desde el punto de vista que nosotros estamos viendo, que es lo que ha pasado con otras especies, ¿no? Entonces, una vez presentados estos resultados, el siguiente punto es qué ha pasado en el ambiente, en la parte que lo llamamos el ambiente pelágico del Golfo de California. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, para responder esto, para conocer más sobre este ambiente, lo que usamos son datos satelitales para conocer, analizar las tendencias de la temperatura superficial del mar y la clorofila en el Golfo de California, ¿no? Entonces, utilizamos datos mensuales de MODIS, que es un sensor que está allá arriba en como 400 kilómetros dando la vuelta a la Tierra, y es el Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, que es el que nos da los valores de temperatura superficial, SST, y la clorofila en todas partes del mundo, pero en esta parte lo vemos en el Golfo de California, ¿no? Los datos de MODIS es importante de entenderlos y saberlo, son mensuales, bueno, puede ser hasta diarios, nosotros utilizamos mensuales, pero empezaron a partir del año 2000. Antes del año 2000 no habían otros satélites, pero MODIS es a partir de 2000. Por eso es que los resultados que voy a presentar son a partir del año 2000. ¿Sí? Entonces, esta es la posición de las celdas de MODIS, que son de 4 kilómetros de resolución. La verdad, 4 kilómetros para la inmensidad del mar y del Golfo es buen tamaño. ¿Sí? Esta es la posición, es básicamente en el centro del Golfo de California. No quiero poner ni arriba de las grandes islas ni en el Alto Golfo, porque es otra dinámica que está inducida principalmente por las mareas, que pueden cambiar de acuerdo a los ciclos de marea. Sin embargo, en el centro del Golfo de California es parte de lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, esta es la posición, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Entonces, la primera gráfica es lo que ha pasado con la temperatura superficial del mar, que es el ST. Las barras azules y rojas son las anomalías mensuales de la temperatura del Golfo de California a lo largo del tiempo, a partir del año 2000, ¿sí? Y en negro, en este caso, es la sumatoria parcial de las anomalías, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, a partir del 2012-2014 hubo un cambio importante en la temperatura del Golfo de California, en la temperatura superficial, ¿no? Es increíble cómo, y con este método de las sumatorias parciales, nos indica claramente, pero puedes ver las barras rojas, cómo cambiaron fuertemente a partir del 2012, y el análisis de la sumatoria parcial nos indica que ha continuado, que no ha bajado el calentamiento. Y los últimos datos, que es esta subida que tenemos cercana que va al cero, es el mes pasado, ¿no?
Entonces, continúa el calentamiento que empezó en 2013 a 2014 fuerte en el Golfo de California, ¿no? La siguiente gráfica hacia abajo son las clorofilas, igual detectadas por satélite, ¿no? Y aquí el comportamiento es inverso, ¿sí? Entonces, hubo una gran producción a partir antes del 2012. Lo pueden ver por el aumento en la tendencia de las sumatorias parciales. Pero a partir del 2012-2013, las clorofilas detectadas por satélite en el Golfo de California mensuales nos indican que ha tenido una continua bajada en la cantidad de clorofila, que si nosotros revisamos los datos oceanográficos básicos y biológicos, que es la parte fundamental de un ambiente pelágico, que es lo que produce es la productividad primaria, digamos, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Bueno, lo importante es asociarlo con un evento importante que es el niño, ¿no? Porque entonces lo que podemos decir fue producto del niño, ¿no? Pero la realidad que no. El niño fuerte, que ocurrió, ¿sí? Fue el del 2015, ¿sí? Que es este pico que está aquí y es la línea, la barra vertical que tenemos negra a lo largo y nos indica que realmente el incremento de la temperatura y la baja de la clorofila ocurrió antes del niño fuerte del 2015-2016. Por lo tanto, no fue el niño, no fue el causante de esto. Que después, aunado eso, haya habido un niño muy fuerte, cuando no es el niño más fuerte de la serie del 2000, es otra cosa. Pero los resultados que aquí presento indican que el cambio en temperatura en el incremento y la reducción en la clorofila en el centro del Golfo de California no fue debido al niño del 2015, fue antes, ¿sí? Eso fue otro elemento que es lo que vamos a ver. Sin embargo, es probable, ¿sí?, que aparte de esto, este niño fuerte, el más fuerte en la serie, haya sido como el contribuido a que todo haya cambiado, pero esto ocurrió antes del niño, ¿no? Entonces, para analizar esto, tenemos que ir más allá, y aquí es donde se empieza a poner más interesante, ¿no? Porque nos vamos fuera del Golfo de California y entonces lo que vemos es el análisis de la dirección y velocidad del viento y la temperatura del aire a 10 metros de altura, ¿sí? A través de una serie de datos que se llama el MERRAS, que también es parte de la NASA. Entonces, el siguiente paso de la investigación es saber qué ha pasado con la velocidad y dirección de los vientos que ocurren en el Golfo californiano. Muy bien, entonces para esto, ahora las celdas MERRAS, que es donde analizamos los datos de dirección y velocidad del viento, son celdas de 16 kilómetros que se usan para calcular, entre otras cosas, dirección y velocidad del viento, pero que también tiene presión atmosférica y temperatura del aire, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos en azul, la posición de MODIS, y en rojo, la posición de MERRAS. Bien, muy bien. Entonces, básicamente el comportamiento de la clorofila y de la temperatura, como pueden ver en esta gráfica, es el comportamiento de la temperatura superficial de clorofila a lo largo del Golfo de California en un año. Es la parte estacional. La clorofila es máximo en marzo, ¿sí?, cuando básicamente es cuando hay un ambiente frío en la zona, ¿no? Entonces, si lo vemos como primavera, y si tomo yo primavera, enero, febrero y marzo, bien, entonces podemos ver que lo que la mayor producción ocurre en los primeros meses del mes, le voy a llamar yo la primavera, cuando el ambiente más frío, ¿no? A partir de abril es el cambio importante en el Golfo de California, es el cambio, se hace caliente el agua y la producción, la cantidad de clorofila es básicamente de mínimo, ¿no? Interesante es la dirección y velocidad del viento que ocurre en el Golfo de California. Entonces, las grandes producciones de invierno ocurren cuando hay
una gran velocidad, es la parte de la derecha, ¿sí? Con una dirección de 120 grados, básicamente 140, 120 grados de la dirección del viento. Entonces, digamos que esto es un resumen de lo que ocurre tanto con la temperatura, con la clorofila, resumen mensual, y la dirección y la velocidad del viento en el Golfo de California, ¿no? El menor viento y con totalmente una dirección cambiada es durante el verano. Entonces, aquí lo que voy a hacer, para que se entienda un poco más, es Stop Share. Voy a compartir ahora. ah, Espero que se vea. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, muy bien, se ve bien. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles una animación de la dirección del viento y la temperatura superficial del mar. Ya estoy incluyendo también fuera del Golfo de California para que tengan la mayor, para que se vea mejor y se entienda mejor qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es enero y la línea continua son las isotermas de los 20 grados, es la línea continua negra, ¿sí? Que es la velocidad, la temperatura superficial del mar, y esto es la dirección del viento. Entonces, esto es enero, esto es febrero, esto es marzo, esto es abril y esto es mayo. Interesante, pasan aquí dos cosas, es la dirección del viento cambia completamente en mayo, venía del norte, y ahora sí hacia la tierra, y al mismo tiempo interesante es que se empieza a calentar el mar, ¿no? Entonces voy a regresar un poquito más. Entonces, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ese es lo que llevamos nosotros, es el cambio de lo que ocurre de la temperatura de frío a caliente en el Golfo de California. Pero está asociado igual, como lo pueden ver, con cambios en la dirección del viento, ¿no? Este es junio. Para junio ya es bastante caliente. La isoterma de los 20 grados desapareció. Interesante, pero eso es otro análisis, que fuera del Golfo la isoterma de los 20 grados continúa aún en junio. Para julio, el agua en el Golfo de California es completamente caliente. El viento ya aquí no hay una dirección precisa. Puede venir del norte, puede venir del sur, puede venir de los lados. Sin embargo, fuera del Golfo de California continúa lo normal hacia abajo, sin embargo, con menos intensidad, y la isoterma de los 20 grados fue mucho más al norte. Para agosto y septiembre es lo más caliente del Golfo de California, ustedes los ven. Y el otro cambio en el régimen del cambio de temperatura en el Golfo de California ocurre, como lo van a ver, en octubre. Se alinean ya las velocidades del viento hacia el sur. Este es noviembre, ¿sí? Que cambian, aparece cuando menos afuera del Golfo de California los 20 grados. Y en diciembre ya empieza otra vez los 20 grados y frío en el Golfo de California. Voy a repetirlo para que se va una vez para verlo. Entonces, este es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cambio, noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, como ven, está muy relacionado la velocidad del viento y la dirección con la temperatura del mar. Voy a dejar esto y voy a estar otra vez en la presentación. Un momento. Ok, entonces me quedé aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ahí es donde se quedó, Muy doctor. bien. Entonces, esto, ¿no? Entonces, uno de los resultados ya analizando con datos es que la velocidad del viento y la temperatura superficial del mar son inversos, ¿no? A mayor temperatura, a mayor velocidad del viento, hay menor temperatura fuerte, y se ve esta relación inversa, ¿no? Entonces, sin embargo, la velocidad del viento con respecto a la clorofila es al revés, es directo, ¿no? Entonces, a mayor velocidad del viento, hay mayor clorofila en el Golfo de California. Y esto tiene que ver con los procesos de surgencia, ¿no? Entonces, a mayor velocidad, principalmente en la dirección correcta, le vamos a poner que es en primavera, ocurre la mayor producción de clorofila en el Golfo de California. Entonces, estos datos son la evidencia de cómo la velocidad del viento y la temperatura están relacionados de esta manera en el Golfo de California de una manera inversa, y la velocidad del viento y la clorofila en el Golfo de California, y estos datos son ya en primavera,
no me voy a meter en verano, sino en la época más productiva, es la relación es a mayor viento, mayor clorofila y seguramente, y esto lo sabemos, es debido a los procesos de surgencia debido al viento. ¿Sale? Entonces, ¿qué ha pasado con la velocidad de dirección del viento durante primavera? ¿Sí? Entonces, igual, los rojos son las anomalías mensuales, ¿sí? Positivas, las azules son las anomalías mensuales negativas, tanto para viento y dirección. Y ustedes ven claro cómo a partir del 2013 hay una baja fuerte en la intensidad del viento que no se ha recuperado, ¿no? O sea, la tendencia que es la sumatoria parcial de las anomalías, si hubiera una tendencia, esto estaría hacia arriba. Entonces, ¿qué indica? Que hay mayor cantidad de anomalías negativas que positivas en el Golfo de California, y esta es la gráfica que vemos. Interesante es que también no nada más ha bajado la intensidad del viento, sino ha cambiado de dirección, ¿sí? Se ha hecho más negativa. ¿Qué significa? Que si el viento viene del norte, hacerse negativo significa que se va más hacia la costa el viento, ¿sí? Y hacerse más hacia la costa durante primavera se asemeja a lo que pasa a partir de mayo en el Golfo, que a partir de mayo en condiciones normales el viento se hace hacia la costa. ¿Cómo lo podemos interpretar? Se interpreta como que en el Golfo de California a partir del 2013, 14, 15 ha bajado la velocidad del viento y la intensidad del viento ha bajado y la dirección se ha vuelto más, digamos, como si se adelantara el verano en el área, ¿no? Estos son los resultados, ¿no? Entonces voy a hacer un resumen de datos usando la sumatoria parcial de las anomalías de los datos que hemos visto y empiezo por los calamares. Esto le pasó a los calamares, esto le ha pasado a las sardinas, esto le ha pasado a la temperatura, esto ha pasado a la clorofila y esto ha pasado con la dirección del viento. Entonces, lo importante es saber qué ha causado todo esto, o sea, cuáles son los factores que afectan todo esto. Y nos vamos básicamente a lo que hace que cambie el viento, ¿no? Entonces, el siguiente paso de la investigación es la exploración de los centros de presión atmosférica que controlan la velocidad del viento en el Golfo de California. Entonces, aquí ya me estoy metiendo un poco a terrenos atmosféricos, pero bueno, lo estoy analizando y se los voy a presentar para que vean qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, los vientos ocurren por altas y bajas presiones, ¿no? En teoría, los vientos corren de altas presiones, bajas presiones, y entre más diferencia que hay entre la alta presión y la baja presión, hay mayor velocidad del viento. Estos son, digamos, un meteorólogo, que es lo que estoy cooperando, que estoy metiéndome en terrenos que necesito, obviamente, la cooperación, pero esto se entiende, ¿no? Los vientos van de altas presiones a bajas presiones, ¿no? Entonces, está bien interesante esto porque estas son las posiciones de las células de presión atmosférica y temperatura del aire utilizando MERRAS, sistema MERRAS. Entonces son todos estos puntos, como ven, bueno, va mucho más que allá del Golfo de California, va básicamente hasta Canadá. Bueno, algún tiempo voy a conseguirme todas las líneas de costas hasta Canadá, pero son todos los datos que se encuentran, ¿no? A ver, y es muy interesante porque lo que estamos buscando primero es cómo se correlaciona la temperatura del aire con la presión atmosférica. Esa es la primera pregunta, es cómo se relaciona la temperatura del aire a 10 metros con la presión atmosférica igual a 10 metros, ¿no? Entonces, lo que se hace, lo que hicimos, lo que estoy haciendo es correlacionar cada uno de los puntos de las estaciones, voy a regresar, de estas estaciones, correlacionarlas, cada uno es la temperatura y otro es la presión atmosférica, son todos los datos mensuales del 2000 y este es el resultado de la correlación. Y este resultado es interesante e importante porque nos dice que la presión atmosférica y la temperatura del aire, ¿sí? A 10 metros, que por cierto, la temperatura a 10 metros del aire está muy correlacionada con la temperatura superficial del mar. Bueno, regresando a esta gráfica, son resultados de correlaciones
que nos dicen que es inversa la correlación entre la presión atmosférica y la temperatura, ¿no? Esto ya se sabe, pues se sabe que a mayor temperatura, menor presión, a menor temperatura, mayor presión, ¿no? Lo importante de este análisis es que nos indica dónde ocurre la relación, ¿sí? Y básicamente la correlación que es la línea blanca es el límite de correlación, digamos, significativo con el número de datos de la correlación. Y básicamente nos dice que la relación inversa entre la temperatura y la presión es inversa, pero básicamente en el mar, lo cual es importante, básicamente en esta zona del Pacífico y también en el Golfo de California, ¿no? No ocurre en la Tierra, ¿no? Pero es una cosa, digamos que aquí es la parte meteorológica, es por qué no ocurre por qué no hay relación significativa, aunque es positiva, pero no significativa, pero sí en el mar. Pero esto es importante para los siguientes resultados que voy a poner, ¿sí? Entonces, la siguiente análisis es hacer una relación entre la presión atmosférica y los vientos en todo el área. Entonces, la correlación que se va a hacer es cada uno de los puntos azules, que son datos de presión atmosférica, contra los datos de velocidad del viento, que son los puntos rosas, que es en el Golfo de California. Entonces, se hace una correlación entre todos los puntos contra la media que existe de temperatura de todos los del 2000 en primavera, de todos los datos del Golfo de California. Y estos son los resultados, ¿no? Entonces, el resultado de correlación entre la presión atmosférica y la velocidad del viento en el Golfo de California. Entonces, lo que nos dice esta gráfica son las zonas que hay que poner atención, que son los que controlan la velocidad del viento en el Golfo de California. Y esa es la zona roja que está ahí, y estos son estos puntos negros que son, digamos, las celdas con todavía mucho mayor correlación, que son las celdas que controlan la dirección, la velocidad del viento en el Golfo de California. ¿Qué significa? Que es a mayor presión, ¿sí?, a mayor velocidad del viento en el Golfo de California. Y la zona que tenemos que poner atención es esta zona roja, de 0.4 más, ¿sí?, que mayor correlación, ¿sí?, que son los puntos negros que existen, ¿no? Entonces, este análisis sirve para identificar dónde poner atención con los cambios atmosféricos y con los cambios de temperatura. Entonces, si ahora nada más analizamos los puntos negros, esa área pues de esta zona de alta presión, entonces es la temperatura y presión atmosférica de las celdas del Pacífico y la velocidad del viento en el Golfo de California. Entonces, lo que ha pasado en las celdas de alta presión que están relacionados con que controlan, diría yo, la velocidad del viento en el Golfo de California, es que ha habido un aumento de temperatura, como lo pueden ver. Estas son las líneas, las barras. La primera gráfica son las azules, rojas son las anomalías positivas y negativas, y la línea continua es la sumatoria parcial de las anomalías, ¿no? ¿Qué ha pasado en esas zonas de alta presión que son las que controlan el Golfo de California, en la velocidad del viento en el Golfo de California? Es que ha habido un aumento de la temperatura fuerte a partir del 2014, ¿no? Si vemos la presión atmosférica en esa misma zona, pues sí, es lo mismo, es inverso, ya ha disminuido la presión atmosférica con unos incrementos a partir del 2024, pero que todavía no se correlacionan como tal con la temperatura. Pero esto es lo que ha pasado, es un aumento de la temperatura y una baja básicamente hasta el 2022 de la presión atmosférica, pero sigue siendo negativo, cuando menos ha aumentado la tendencia hasta el 2024. Si lo vemos con lo que ha pasado en la velocidad del viento en el Golfo de California, pues es lo que hemos visto, que es esta disminución drástica en el Golfo de California de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte, es aumento de la temperatura, disminución de la presión atmosférica, que ha aumentado la presión atmosférica en el área que controla, pero todavía no se ve en la velocidad del viento. Lo que significa esto, y esto es hacer más investigación, recuerden
que la velocidad del viento está controlado por la alta presión, y esto es en el Pacífico, pero una parte importante es lo que pasa en la Tierra, ¿no? Esto lo que ha pasado, que es otro tema que necesitamos investigar. O sea, ¿qué ha pasado con los cambios de baja presión sobre la Tierra, que es parte de lo que controla la velocidad del viento en el Golfo de California? ¿Vale? Entonces, utilizando de los datos de presión atmosférica y temperatura del área de metros para estimar la velocidad del viento en el Golfo de California, o sea, si utilizamos la temperatura, si utilizamos la presión atmosférica y hacemos una relación, entonces, pues es una relación como se esperaba. La velocidad del viento predicta, que se predice con una regresión, aumenta, y la velocidad del viento observado es lineal, como pueden ver en esta gráfica positiva, ¿no? Si hacemos el análisis de la velocidad del viento con los datos utilizados en la ecuación para predecir la velocidad del viento en el Golfo de California y lo observado, pues, y estos son las sumatoras parciales, tenemos que hay una buena relación, ¿no? ¿Ok? Entonces, en resumen, es de las variables que regulan la intensidad del viento del Golfo de California, es la presión y la temperatura en el mar, que esto es la mayor. Si vemos la presión atmosférica del viento, es esta zona, y correlacionado, esto nos dan los resultados que estamos viendo. Conclusiones, ¿no? La detección de cambios en la tendencia de la temperatura y la reducción en los niveles de clorofila en 2014 marcó el inicio de una tendencia prolongada de cambio que aún perdura. La disminución de la velocidad del viento en 2013 y 2014 emergió como el factor principal detrás de estos cambios. A pesar de una estabilización posterior en la velocidad del viento en 2018, esto no ha recuperado su fuerza previa al 2014, indicando un cambio persistente en el patrón atmosférico. Los resultados sugieren que el inicio de esta tendencia fue el aumento de la temperatura del aire en la región del Pacífico, ¿no? La región del Pacífico, ¿no?, que controla la velocidad del viento, que ocasionó una reducción en la presión atmosférica durante la primera del 2014, lo que a su vez afectó la velocidad del viento en el Golfo de California. Es importante destacar que la disminución de la velocidad del viento ocurrió antes del evento del Niño 2015-2016. Fue el niño más fuerte que hemos tenido cuando menos de 2000, y que aunado a la baja fuerza del viento, posiblemente una cosa sinergia, tuvo un efecto importante que cambió todo el sistema, ¿no? La reducción en la intensidad del viento ha tenido un impacto significativo en la productividad del ecosistema pelágico. El viento es lo que produce, hace surgencias, lo que hace productiva en el área, y evidenciando por una disminución en los niveles de clorofila, posiblemente debido a una menor mezcla vertical de los nutrientes. Esto es debido a que se han alterado los procesos de surgencia. Es importante el monitoreo continuo en la temperatura del aire y temperatura superficial del mar en el área de la alta presión del Pacífico, así como la exploración de la influencia de baja presión en tierra en estos cambios, ¿no? Es importante saber qué ha pasado en la Tierra. Finalmente, como sabemos, en noviembre del 2013, la COP23, que fue en Dubái, acordó la implementación del fondo, que es lo que me le había explicado al principio. El objetivo a largo plazo de este estudio es relacionar los cambios en el Golfo de California con los gases invernadero y los cambios de temperatura, y si esto se demuestra, la idea es pedir compensación por las pérdidas de cientos de empleos de la pesca del calmar que ha habido en el Golfo de California. No hay pesca, lo que eran cientos de trabajos, empleos desapareciendo, y si conocemos de otros, también se pueden ver. Entonces, con eso termino. Muchas gracias. Hola. Así, ¿qué tal? Sí, en un momento, la doctora Kathleen, bueno, no la veo a Katy. Bueno, voy a permitirme entonces, hacer las preguntas. Ujú. Aquí están. Bueno, Emiliano Rodrigo, dice buenas tardes a todas y todos. Y dice lo que menciona el doctor Robinson respecto a los mamíferos marinos del Golfo de California. Dice, es el resultado de nuestro trabajo de una variación de mamíferos entre 2012, 16, 13, 17 y 18,
en que se observó una mayor diversidad de mamíferos marinos en condiciones de baja productividad. Hay una regionalización y variación marcada entre los mamíferos marinos planctófagos de alimentación de superficie y mamíferos marinos teutófagos, ¿no? De alimentación de aguas profundas, y que son resultados de una colaboración entre el Laboratorio de Pesquerías, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y del Grupo de Mastozoología de la Facultad de Ciencias. Sea como un comentario. Le mandan saludos desde Campeche, este doctor. Gracias. También está Loarri Gabriel, que menciona, gracias doctor, qué interesante investigación. Es posible que la acidez esté relacionada con la disminución de la clorofila. Y hay otra pregunta, ¿qué sería un niño normal y un niño fuerte? Si lo podría explicar también. Ujú. Sí. Bueno, lo de la acidez es que porque yo creo que es parte del proceso, ¿no? El océano absorbe el CO2 y por lo tanto tiene más acidificación, ¿sí? Pero es el CO2 lo que está en la atmósfera, Ujú. que el océano absorbe, por eso edifica, pero es al mismo tiempo el CO2 es uno de los gases invernaderos que hace que ha habido cambios principalmente en la temperatura del aire en el mundo en general, ¿no? Esto es, ¿no? Digamos, un niño normal normalmente se hace entre más uno, menos uno, digamos, sería un niño normal. Un niño fuerte es uno más, hasta llegar a 2,53 y una niña fuerte es menos uno para abajo. La otra parte se puede decir como neutro, digamos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Y a ver, ¿qué más aquí? Hay otras felicitaciones. Paulino Fermín dice, gracias por su excelente charla. Se tiene mucho trabajo para mejorar nuestro mundo. Muchas gracias. Este, Ruiz menciona, muy interesantes sus hallazgos, mucha información para asimilarla fácilmente. Solo una pregunta. De acuerdo con sus resultados, ¿se podría hablar de una situación cíclica a largo plazo? ¿O qué tendencia se puede esperar para los próximos años? Sí, gracias. A ver, los datos más antiguos, por ejemplo, de niños son de los 50. De la velocidad y de dirección del viento de Merras es desde los 80. Antes no podía decirlo, ¿no? Pero cuando menos lo que yo he visto en los datos, analizando los datos de temperatura de la misma zona de 10 metros, utilizando Merras que va desde 1980, ¿sí? Estos datos son a partir del 2000. ¿Por qué lo pongo a partir del 2000? Porque es cuando MODIS tiene los datos de clorofila y temperatura. Merras va más atrás, va desde 1980 y por lo que yo he visto no hay ciclicidad, o sea, no estamos en un pico de subida y bajada, pero no se sabe más anteriormente, ¿no? No lo sé, pues, pero yo no lo he visto algo que sea cíclico, no lo he encontrado. Y la otra pregunta que era, perdón. Sí, dice, ¿qué tendencia se puede esperar para los próximos años? El último dato de temperatura que tenemos, ¿sí? Son los datos de julio de este año, ¿no? Que julio. Acuérdense, los datos de Modis aparecen un mes después del, este, de que aparece un mes después del mes anterior. Bueno, estos datos, este pico que está aquí, este último, son los datos de julio de este año, ¿sí? Y según la tendencia, desafortunadamente no ha cambiado. Aquí entran los datos de tanto de todo el año. O sea, el último dato es el dato de julio, ya es verano. Y este verano del 2024 ha sido un verano particularmente caliente. Por eso es este incremento de la temperatura, ¿no? Aunque ahorita estamos en un periodo de ya de niña, del niño, pero parece que no es una niña tan intenso, o si fue, ya ocurrió, pero los datos de temperatura del Golfo de California de julio son estos y la tendencia es hacia arriba. Sí, muchas gracias. También Alan Chavarría menciona que plática tan interesante. Loarri Gabriel menciona, ya se está trabajando en la investigación de relacionar esos cambios de gases de efecto invernadero. Y otra pregunta dice, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las medidas de mitigación y adopción? Claro, este, pues lo que ha sugerido la reunión de la COP desde hace ya rato, cada año ocurre,
Siempre lo que primero lo que identificaron es lo de 1.5 de calentamiento que no deberíamos de pasar, ¿no? Porque si pasa ese cambio de 1.5 de temperatura, pero es importante hacer notar que es la temperatura media de la Tierra, ¿no? Si pasamos eso, estamos en problemas todavía más, porque no sabemos si realmente ese 1.5 va a ser el cambio que haga que procesos como este que estamos viendo se disparen, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Una cosa es, digamos, viéndoles, es el calentamiento como tal, que se puede medir con la temperatura media, pero lo más importante son los procesos que cambian debido a este calentamiento, ¿no? Obviamente están las inundaciones, obviamente están los huracanes, obviamente están las sequías que están cambiando los patrones, pero digamos, nosotros tenemos la investigación, lo que hacemos los científicos es saber, primero ver qué ha pasado en el ambiente que normalmente trabajamos. Obviamente, si tenemos 10 años trabajando en una zona y de repente algo que está cambiando, nos preguntamos qué ha pasado, ¿no? Esto ha pasado, digamos, el cambio del tamaño de los calamares, esto ha pasado y no ha cambiado. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que ocasionó, no? Sí, Entonces, eso es bien importante, los procesos, y hay mucha investigación que hacerlo, y obviamente aquí en el Laboratorio de Ecología y Pesquerías estamos listos para recibir a estudiantes y alumnos para que continuemos, porque son muchos datos y son muchos aspectos que pueden continuar, ¿no? sí, muchas gracias, doctor. Tiene más felicitaciones, dice G. Castillo. Muchas felicidades por la presentación y por el interesante estudio. Verónica Farías también menciona, gracias, excelente conferencia del doctor Robinson. Ella tiene la duda, dice, es sobre el efecto sinérgico del niño que mencionó en las conclusiones. ¿Significa que un niño fuerte ocasionó que la velocidad del viento disminuyera más? Probablemente el primer impacto ocurrió en 2013 o 2014, que ocurrió igual manera de un evento que la gente, las personas que lo describieron, pues lo investigaron, es el famoso blob, ¿sí? Que ocurrió en Canadá, en el Pacífico Norte, que fueron también cambios de temperatura, cambios de presiones atmosféricas, pero fue muy localizado en el norte Pacífico de Canadá, ¿sí? Parece ser, según estos datos, que ese cambio que también ocurrió igualmente en la zona del Pacífico, fuera de la costa de la Baja, que eso fue lo que disparó todos estos cambios, ¿no? Yo he hecho los análisis para saber si el niño y las velocidades del viento están correlacionados, ¿sí? Y básicamente sí. O sea, un niño puede hacer cambios en la dirección y velocidad del cambio. O sea, un niño también hace que los vientos se reduzcan, ¿no? Lo importante es hacer los análisis cuando ocurren los niños. Eso es importante. Los niños empiezan a formar básicamente en el Pacífico, empiezan a formarse si un niño fuerte por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, que es cuando más los niños más fuertes ocurren, pues. Pero a partir de enero bajan los niños, si lo vemos todos los datos históricos, ¿no? Sin embargo, la productividad del Golfo de California empieza enero, febrero, marzo, abril. Es otro aspecto. Digamos, los niños sí tienen un efecto en los vientos, pero básicamente ocurren un poco antes, cuando es el máximo que debería de ser en el viento. Una cosa importante es, y esto es, digamos que lo voy a poner así, la naturaleza, ¿no? Como por decirlo, pero son los procesos. La producción de clorofila y por tanto de surgencias y por tanto lo primero que ocurre que enriquece el área es como un reloj muy, muy preciso, pues, ¿no? Que vienen los vientos desde del norte, va empezando en octubre, en noviembre, en diciembre, enero, febrero, se alinean, pero es una brecha que es exactamente en esa dirección y en esa intensidad que es lo que produce. Se cambian esas direcciones, se hacen más hacia la costa, más afuera, y las cosas cambian, ¿no? Son procesos, yo creo que ese es lo que, el resultado de lo que pasó aquí,
que es un proceso muy detallado, con mucha precisión, que ha ocurrido siempre, y si hay algo que lo cambie, tiene consecuencias muy fuertes. Yo creo que si algo vamos a pensarlo es, veamos qué son los procesos que pueden cambiar el cambio climático. O sea, ¿cuáles son los procesos que pueden cambiar, hacer un cambio en temperatura? ¿Cuáles son los procesos que un cambio de temperatura haga y cambie algo que controla un ecosistema que normalmente es de otra manera? Eso, yo creo que eso es bien importante. Ok, muchas gracias, doctor. Tiene varias preguntas. Bueno, el de Otmar Valles menciona, en la actualidad, ¿en qué época del año es que las condiciones del Golfo de California son apropiadas para que estén presentes las ballenas azules? ¿Y cuáles son estas condiciones del tiempo atmosférico? La verdad que no soy meteorólogo, pero imagino que las ballenas, igual que otras especies, van, o una o dos, o lo utilizan para alimento o lo utilizan para reproducción, en que los mamíferos marinos, los visitantes, porque lo que he sabido y cuando he platicado con Emiliano, una cosa son los residentes permanentes y otros son los que van a esta zona, igual que las ballenas grises fuera del Golfo, ¿no? O van para reproducirse o van para comer, ¿sí? Pero si es para comer, ¿sí? Entonces debe de ser un ambiente donde haya productividad y donde haya los cefácidos que comen, que son fuertes, ¿no? ¿Sí? Pero si es nada más para reproducirse, bueno, y si ahí nacen los pequeñas ballenas, de igual manera, la ballena mamá tiene que estar bien, alimentada para producirlo, ¿no? Entonces, la mejor época, no lo sé realmente, porque no estudio ballenas, pero debería de ser después de primavera, en algún ambiente que haya todavía comida tanto para la madre y posteriormente para los pequeños ballenatos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, dice María Fernanda, dice muy interesante plática. ¿Cómo funcionaría la solicitud de compensación por la pérdida de empleos relacionados a este fenómeno? Es decir, ¿hacia qué autoridades va dirigida y cuál sería la forma de solicitar una compensación? Muy buena pregunta, ese Ujú, es, ese es el punto, ¿no? Obviamente la investigación continúa, necesitamos saber cuáles ujú, son las causas, qué es lo que produce, sí, ¿no? Pero todos sabemos, y no nomás lo digo yo, son los productos de estas COP, de todos estos 175 países que se juntan y que están diciendo qué es lo que está pasando, que en el pasado, que fue en Dubái, esa fue la resolución. La resolución es, hey, hagamos un fondo para que los países o las sociedades, pues, ¿no? Que tengan este impacto, pues de alguna manera se ayude, ¿no? Es la única forma. Y esto es relativamente, digamos, reciente. Esto fue en noviembre, eso fue la resolución. No es sabido exactamente cuál es el siguiente paso, pero obviamente lo vamos a tener, ¿no? Pero digamos que ocurra y que haya una convocatoria para que diga, todas las organizaciones, países, etcétera, que digan, que tengan evidencia o que suponen que lo que ha pasado en sus países, tiene que ver con el aumento de los gases invernaderos producidos por países que producen más, que son Estados Unidos, China, Europa, etcétera. Entonces, llenar su solicitud y vamos a ver. La verdad que no conozco esa solicitud, pero antes de llegar a eso, todavía falta trabajo, pues todavía falta la conclusión de esto y todavía falta, pues hombre, yo por mí lo haría y lo pongo, pero necesitamos hablar con los pescadores, eso todavía falta, pues ahí seguramente Juan Pedro Vela está ahí, que es parte de la gente de productores del Golfo de California, pero saber realmente, tiene que haber esa conexión, las evidencias y los efectos. Y primero necesitamos hablar con los afectados, ¿no? Y me imagino que tiene que ver, antes cuánto pescabas, cada cuánto sabías, desde cuánto no, y todo esto. Y lo ideal, pues, ¿no? Sería tener esa solicitud llena e ir con las Naciones Unidas y decir, pues nosotros nos ponemos en la fila, necesitamos comenzar. Porque realmente, a mí no me tocó realmente verlo, pero en Santa Rosalía, que es en el Golfo de California, pero en La Baja, la gente me decía, platicamos en el barco,
que en la época grande de pesca de calamar, ¿sí? En la noche, porque los pescan con foquitos y con poteras, ¿sí? Lo toman. Era una ciudad enfrente de Santa Rosalía, ¿no? Pescando. Y la gente, bueno, hay gente que puede decir, pues el resultado fue la pesca, no es el cambio climático, ¿no? Pescaron tanto que se lo acabaron, entonces por eso está así, ¿no? Es posible, ¿sí? Pero si juntas todas las evidencias, todo inserta, pues dices, no, no puede ser, hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, para terminar con la pregunta, es todavía no conozco el funerario, no sé cómo está. Esto fue en Dubái apenas, es nuevo, relativamente nuevo, pero lo ideal pues sería llegar a decir, nosotros también, aquí está la evidencia, necesitamos ver la reposición porque se ha perdido cientos de empleo, la gente tuvo que viajar a Estados Unidos de bracero, etcétera, y eso podría ser una de las cosas, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Viene la nueva COP, que es en Kabul, en Afganistán. Vamos a ver qué pasa con esta continuidad, ¿no? Pero yo estoy, si hay comunicación y hay estos elementos ocurren, obviamente estamos más codispuestos y yo creo que es una parte que debemos hacer como científicos, aplicar esto y decir, estos son nuestros resultados, esto ha pasado, estamos con todo, estamos con esta resolución y estamos en la fila, pues, ¿no? De pedir el fondo, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. A ver, dice, bueno, hay varias nuevamente felicitaciones. Carmen menciona gracias por su ponencia. Doctor Robinson dice, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para evitar que los daños al ecosistema pelágico continúen ocurriendo? Pues es el general, pues que lo que dicen los mismos, la COP, tiene que haber una reducción de los gases invernaderos de alguna manera, ¿eh? Todo indica, y es la evidencia, es que los gases invernaderos han hecho eso, ¿sí? Hacer nuestra Tierra un ambiente como invernadero, es calientito, se va calentando y entonces, pues, yo creo que es siguiendo los resultados del RECOP, hay un límite de producción de CO2 por país y no lo veo de otra, pues, no, no lo veo. Es complicado, ¿no? No es así, porque, porque significa necesitamos reducirlo, pero también necesitamos ver cómo cambiar esta reducción, con qué lo vamos a hacer, con el quemar petróleo y todo eso es malo para el ambiente, lo sabemos, es lo que produce es la gran parte de todos estos cambios, ¿no? Pero es un recurso que tenemos y ¿qué hacemos? Lo dejamos enterrado, le echamos tierra y se queda. Todavía falta, cuando menos en México, pues, que se cumplan, vamos en ese proceso. Pero si la respuesta, si tenemos que ver se tiene que reducir. Es eso, no hay de otro. Sí, muchas gracias, doctor. Le mandan felicitaciones. Aquí hay otra pregunta, pero esa me parece que también ya fue respondida con la pregunta anterior. Em, ¿Dónde me queda le mandan saludos de Mazatlán. Gracias. Sí, sí, bueno, que hay también del sector pesquero, que también del Golfo de California también mencionan que esperan que esta situación no cambie, ¿no? Bueno, aquí dice, Carmen dice, el tamaño de los calamares afecta a su reproducción y existen otras especies que también modifiquen su tamaño. Ok. Esta especie del calamar es muy interesante. Y yo creo que es una de las cosas que primero nos guió. Primero, no sé si están viendo la pantalla. Sí, ¿Sí? estamos viendo la pantalla. Ah, bueno, ese es obvio. Y ese es obvio porque nosotros estuvimos ahí, o sea, yo tomé las fotos. Esto que estamos viendo, y hay gente, por ejemplo, como George Pointer, que es el que está aquí en la derecha, que está haciendo su doctorado en Stanford, que es una institución que ha trabajado mucho con calamares, igual que otras partes aquí en México, ¿sí? A ver, si uno abre un artículo y yo los pongo a ver, veamos un artículo sobre el calamar gigante, cualquier en inglés o en español,
ya sea de pesquería, de lo que sea, del calamar gigante. Seguramente en una parte, en la parte de la investigación, y es muy interesante, te pone, el calamar es una especie, digamos, fabulosa. Hay estudios que le han puesto, el doctor Gili, que es el que trabaja también en Stanford, que les han puesto sensores de profundidad a los calamares, les ponen como un arnés y lo pueden medir. Y es una especie que de un día para otro, de una noche te puede bajar 1000 metros. Ah, Y tener 1000 metros significa tener 30 grados en la superficie y abajo a 1000 metros puedes tener 5 grados de temperatura, ¿no? O sea, baja, se alimenta de lo que hay abajo, sube. Es una especie que nada espectacularmente. El sifón que tienen es súper especial, que lo hace que se mueva, entonces va para arriba y para abajo. Es una especie que además es caníbal, es voraz. O sea, todo lo que se le ponga enfrente lo come, se lo come, es más son caníbales, entre ellos mismos se comen, ¿sí? Y yo nunca no gustaría caerme en un agua llena de calamares grandes, no sé qué pasaría, pero el pico que tienen, que parece como perico, es muy fuerte, fuerte, fuerte. En otras palabras, es una especie fabulosa, o sea, es el Superman del área, es bien fuerte. Y a esa especie le pasó este cambio. Entonces, uno se pregunta a ver, si a esto le pasó a esta especie que tiene todas estas cualidades, ¿qué habrá pasado con las otras? ¿Sí? Ahora, ¿por qué se hacen pequeños? ¿Sí? Porque ambos organismos son maduros, porque como lo hacemos, los pescamos, trabajamos en la biología, los abrimos y ambos ya se maduraron. Son especies que se reproducen y se mueren, ¿sí? Así es. Bien. Entonces, es bien interesante cómo es todo la parte evolutiva, que es si hay alimento y todo está bien, yo puedo seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y ya al último, a los 70, 80 centímetros de longitud, ya grandes, entonces ya me reproduzco y me muero. ¿Sí? Ahora, si las condiciones son malas, cuando digo mal es que no hay alimento, ¿sí? Entonces la estrategia de estas especies, si nosotros como biólogos sabemos en las partes evolutivas, es, no puedo, no hay por dónde voy a llegar a los 90, ¿sí? Me hago chico, pero ya me reproduzco. Esa es la estrategia evolutiva de esta especie, ¿no? Lo gran interesante es que falta mucho por investigar, o sea, qué tan viables son la reproducción de estos de 90 con los otros, no se sabe, pero eso es como responde esta especie, que está muy interesante. Ahora, todavía más interesante es que en el Perú, ¿sí? El Perú es una de las aguas más productivas del mundo, con las grandes urgencias del Perú, ¿no? El Perú, la pota, como le llaman, son todavía mucho más grandes, ¿no? ¿Sí? Y hay artículos, lo podemos ver en la literatura, como con aguas calientes la pota se hace así, pero no llega al tamaño que tenemos aquí, ¿no? Pasa el niño, llegó la niña y se vuelven grandes, y así se la pasan, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí que no han regresado a su tamaño? Ese es el gran meollo de todo esto, ¿no? O sea, aquí no ha pasado esto, ¿no? Ahora, seguramente, y es lo que siempre me pregunto, es a otras especies, si esto le pasó al Superman del área, ¿qué no le habrá pasado a las otras, no? Entonces, falta investigación, falta ver qué ha pasado. La pesca de la sardina es uno bien interesante, porque por 50 años o no sé cuántos años, la pesca de sardina en el Golfo de California, que se desarrolla principalmente en Guaymas, Topolobampo, con una misma cantidad de barcos, que son como 35, se han estado ahí pescando sardinas como si nada, ¿no? Este año, este año, la Cámara de Comerciantes de la Pesca de Sardina solicitó un cambio para ir a pescar a las grandes islas, ¿sí? Que es una zona protegida, ¿sí? Y entonces tú te preguntas, a ver, ¿cómo es posible que después de 50 años, ¿sí? Que han estado felizmente pescando, ahora piden permiso para ir a pescar a las zonas más productivas, que es las grandes islas, que es una zona súper protegida? Pues es que es obvio, ¿sí? Es que la productividad ha hecho que las sardinas desaparezcan, no haya. Están cambiando otra especie que normalmente no pescan, que sería
Bueno, pues si no hay sardina, pues bueno, nos conformamos con esto, pero no, por eso es que se ha pedido una solicitud de cambio de zona, y es obvio que es por esto, ¿no? Es obvio. Bueno, y además, lo que yo esperaba es qué ha pasado con otras especies, pues ahí están las ballenas, pues, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Obviamente, ya para terminar, porque creo que ya está es esto, en nuestros cruceros oceanográficos, utilizamos redes de bongo. ¿Qué significa la red bongo? Son redes que se usan para muestrear zooplancton, ¿sí? El zooplancton. Tenemos el fitoplancton, después viene el zooplancton, y tenemos el análisis con la gente del CICIMAR que trabajamos juntos, y tenemos cientos de muestreos con la red de bongo, y yo no doy crédito, pero es el resultado de la gente que analiza zooplancton. El zooplancton no ha habido tendencias, pues ahí. Pero bueno, Ujú, tenemos que investigar más, ¿no? Porque ujú. si es así, por ejemplo, el calamar, si uno va y ve los calamares en el Golfo de California, y si uno no viera, se tapara los ojos y dijera, hay calamares, sí, sí hay, pero hay diferentes calamares, ¿no? Y tal vez esto ha pasado en el zooplancton, algo debemos de hacer más, hacer un análisis más minucioso del zooplancton, porque en otras partes del mundo sí ha pasado, y acabo de revisar un artículo en Brasil, que como con el niño y los cambios también de vientos, el zooplancton ha bajado. Pero bueno, por ahí vamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, ya no hay más preguntas. Katy, ¿gustas decir algo? No, nada más agradecerle mucho su presentación, que estuvo muy interesante, y esperemos poder contar con usted en una próxima ocasión. Muchas Muchísimas gracias, muchas gracias. Para los estudiantes que que nos están viendo, yo me voy de sabático a Berlín un año, pero seguimos manejando. Voy obviamente ahí, como ven, necesito ayuda de gente de meteorología, la verdad, y en la Freie University de Berlín hay un departamento muy importante. Yo creo que la parte de la Tierra es lo que falta para tener ya todo bien complementado, pero hay que entender que uno hay que entender como yo, ¿no? Que hay unas partes que necesitas ayuda, y eso es lo que voy a hacer en Berlín, tratar de ayudar, de saber qué ha pasado con eso, ¿no? Pero regresando, continuamos y vamos a seguir con esto. Para bien o para mal, bueno, para mal es que no, esto no ha cambiado. Y pues yo por mí, pues nosotros seguimos analizando cada mes, tenemos los datos de temperatura y clorofila. Próximamente esperamos tener más cruceros, pero esto es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. doctor Carlos. Yo Gracias a también. todos y buenas tardes. Hasta luego, Sí, gracias. gracias a todos. ¿Qué Sí. pasó? ¿Cómo estás? Perfecto. Hasta luego, muchas gracias a Hasta todos. luego. Muchas gracias, doctor. Le voy a mandar su constancia. Sí. Sí, gracias. Spracht u George? ¿Eh? Spracht u Deutsch?